Nosotros con Janina hemos hecho una pequeña modificación en realidad a lo que es el nombre de esta unidad. Esta unidad forma una parte del parcial junto con microbiología general y junto con inmunología. Por lo tanto, reviste una seriedad importante y particular considerando que ustedes van a ser y son odontólogos en construcción, futuros profesionales de la salud. Por lo tanto, tienen que conocer los distintos microorganismos que conforman la microbiota de la cavidad oral, las características del ecosistema en el cual están insertos estos microorganismos y cuáles son los metabolitos y las composiciones de cada uno de ellos que hacen a este microbioma tan especial, tan particular y tan diferente al resto de los microbiomas que vamos a encontrar en el cuerpo humano. Vamos a empezar entonces compartiendo la presentación del día de hoy. Yo les voy a pedir que si alguno tiene alguna duda, no me entiende alguna cosa, está medio difícil la explicación o poco clara, me pregunten. No tengo ningún problema en aclarárselo o buscarlo de alguna otra forma para que se pueda interpretar. Hoy vamos a ver una parte y la doctora Janina, que está presente, va a dar el día jueves la segunda parte. Por supuesto, la bibliografía que ustedes tienen disponible en el campus y en la fotocopiadora de la facultad es mucho más extensa, pero nosotros le hacemos un recorte de lo que consideramos más importante. Dentro de lo que es el sistema estomatognático, de la parte anatómica, de la parte histológica, de la parte funcional, también nosotros tenemos un montón de patologías que se producen por diferentes microorganismos, que son las que nosotros vamos a estudiar. En líneas generales, hasta ahora, todos los años, nosotros trabajamos desde lo que es el momento de salud hacia la enfermedad. En este año en particular vamos a deconstruir este tema y lo vamos a abordar de manera inversa, porque en líneas generales cuando llega el paciente al consultorio, que nosotros lo vemos y lo tratamos, el paciente ya tiene la patología instalada. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver y conocer cuáles son los agentes etiológicos que nos están provocando esta enfermedad y cómo podemos hacer para lograr que ese ecosistema en que están estos microorganismos puedan volver a estar en equilibrio, por lo tanto, permitiendo estados de salud. Nosotros tenemos que lograr estos equilibrios que se llaman eubiosis, que es un término que vamos a incorporar en este parcial, y tenemos que lograr que el paciente se motive y que pueda tener la mayor cantidad de estos momentos en su vida y no momentos de enfermedad. Vamos a seguir entonces con microbiomas orales. Tenemos muchas diapos para que nosotros vayamos trabajando distintos conceptos. Muchas veces es difícil entender lo que es un microbioma, muchas veces es difícil entender lo que es la microbiota en sí, es difícil entender lo que es un biofilm y es difícil poder intentar conocer o ver o interpretar cosas que nosotros no vemos. Entonces, la mejor forma que tenemos para poder ver algo, entre comillas, que no vemos, es buscar una representación de lo cotidiano de esto, ¿no? Y se nos ocurrió que podíamos compartir con ustedes esta imagen de la playa que para nosotros representa a la perfección un ecosistema. Un ecosistema está conformado por distintas cosas, distintos factores, distintos elementos. Ningún elemento igual a otro, ningún elemento con las mismas características, pero que están embebidos por algunas sustancias, que están
macerados por otras sustancias, que se ven dañados o agredidos por algunas sustancias que pueden llegar a ser tóxicas por determinado momento. Entonces encontramos esta imagen con las piedritas de la playa, que como ustedes ven tenemos de distintos colores, de distintos tamaños, que representan los distintos tipos de microorganismos que van a participar dentro de esto que nosotros vamos a llamar biopelícula, biofilm, de cavidad oral. Cada uno de estos microorganismos, cada una de estas piedritas, tiene una capacidad de producir distintas sustancias, tiene capacidad de producir distintos metabolitos, que si bien pueden ser desechos para mí, pueden ser aprovechables para el otro. Y como vemos en esta imagen, las piedras, por más que son diferentes, de diferentes texturas, algunas más lisas, algunas más rugosas en superficie, algunas más brillantes, algunas más grandes, otras más pequeñas, se encuentran en equilibrio. Y como ustedes ven, estas piedras a lo largo del día se van a ver bañadas por un líquido particular que nosotros en cavidad oral vamos a denominar saliva y vamos a denominar líquidos de la dieta. Y a su vez se encuentran constantemente expuestos a temperaturas diferentes, como las piedritas de la playa. El sol no calienta a la misma temperatura durante todo el día. En cavidad oral, la temperatura de la boca no es igual a lo largo de todo el día. Si nosotros tomamos un helado, la temperatura que vamos a tener no es la misma que si nos tomamos un café o si nos tomamos un termo de mate. Entonces, todos estos factores que pueden ser modificados o no del paciente, nosotros tenemos que valorarlos para poder analizar la microbiota en sí. Y también lo que tenemos que tener en cuenta es la dieta, porque aparte de las piedritas que nosotros vemos en la playa, si buscaríamos podemos encontrar pequeños moluscos. Por lo tanto, quiere decir que en el medio de todas las bacterias que yo voy a encontrar en cavidad oral, puede ser que encuentre un hongo, puede ser que encuentre un parásito, ¿sí? Entonces, esto es la representación de lo que es un microbioma. Tenemos microorganismos de todos los tipos que ustedes ya vieron en el primer parcial, las características y el entorno en el cual se desarrollan estos microorganismos, los microorganismos de un ecosistema que está cercano y la genética de cada uno de ellos. De igual modo lo vamos a ver un poquito más adelante, así que no me voy a detener mucho más, pero quería compartir con ustedes esto y la construcción de la microbiota, que es el ingreso de microorganismos externos y a veces la reactivación de algunos que nosotros tenemos en un periodo que se llama de latencia, de calma, de adormecimiento, que están en nuestro organismo, pero que no producen sintomatología, que están a la espera de que algún factor los ayude a desarrollarse y a volver a producir enfermedad. Entonces, como términos a incorporar tenemos dos y son eubiosis, que son los momentos de equilibrio y los momentos de salud, y disbiosis son los momentos de enfermedad o de desequilibrio. Siempre tenemos momentos de desequilibrio a lo largo de nuestra vida, pero no tenemos que permitir que sean los mayoritarios. Por lo tanto, siempre hay que trabajar para poder mantener los momentos de eubiosis, ¿sí? Vamos a conocer hoy los microorganismos que producen disbiosis en un sector específico de cavidad oral, y el día jueves Hani les va a dar otros que producen procesos de disbiosis en otros localizaciones también del sistema estomatognático. Vamos a seguir entonces, volvemos a refrescar para que ustedes puedan determinar los entornos de los microorganismos, la humedad y la temperatura como factores fundamentales
para el desarrollo y también, que no lo he dicho, es importantísimo la anatomía, el terreno de las piezas dentarias. Esto es fundamental. El terreno y la forma que tienen las restauraciones que nosotros vamos a realizarles a nuestros pacientes. Las superficies siempre tienen que ser lisas. Cuando ustedes empiecen a realizar arreglos del año que viene, recuerden, siempre una superficie lisa permite que el microorganismo se deslice y no logre adherirse y quede pegadito en la superficie del diente y que pueda producir patologías. En un tejido que es más rugoso, que tiene depresiones, que tiene agujeritos, es más fácil que se retengan y que puedan producir enfermedad a largo plazo. Entonces, estas características que definen al entorno de donde se desarrollan los distintos microorganismos son varios, pero nosotros no vamos a abordar todo, sino que les vamos a dar lo que consideramos más importante, que lo tenemos marcado en rojo. Vamos a nombrar algunos. Temperatura y humedad, fundamental. Potencial de oxidorreducción, mayoritariamente para aquellos microorganismos que desarrollan en una atmósfera con poca tensión de oxígeno o ninguna tensión de oxígeno, que conocemos como anaerobios, estrictos o facultativos. Factores nutricionales que van a aportar a la dieta, los líquidos que van a bañar a este ecosistema. Los protectores del hospedador, composiciones de saliva, movimientos de la lengua, higiene también que estaría relacionado al hospedador, pero no es propio de él, sino que son hábitos. Interacciones microbianas, los vínculos, las comunicaciones, los desechos, los nutrientes que logramos recuperar a partir del otro que nos puede servir. Y sí vamos a ver 3 mecanismos fundamentales y que son más que necesarios para que podamos entender estos procesos, que es adhesión, agregación y coagregación. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Hay distintas formas, distintos recursos y distintas maneras que utilizan estos seres que son muy pequeñitos, microscópicos, para poder colonizar nuestras estructuras y poder producir daños si progresan. Entonces tenemos que ver qué ocurre en un primer momento, cómo llegan a establecerse, cómo se multiplican y empiezan a aumentar la cantidad de integrantes y cómo empiezan a invitar a otros integrantes a que se unan a este ecosistema. En líneas generales, no es porque son generosos y necesitan compartir. Lo que ocurre es que a medida que se va complejizando y que se forma una comunidad clímax con mayor características de los microorganismos, lo que producen, lo que generan, las moléculas que aportan al entorno son favorecedoras para el desarrollo de otras. Entonces, lo que parece ser solidario, en realidad es un recurso de necesidad. Acá nada se hace por bondad, sino que es por necesidad. Así que vamos a ver cuáles son las características relacionadas a la adhesión, a la agregación y a la coagregación. Nos interesa que ustedes puedan entender la diferencia. Es muy sencillo si lo pueden interpretar de manera fácil y coloquial. Después le suman la terminología científica que quieran. Pero vamos para lo más cortito y sencillo. ¿Cómo logramos los momentos de salud? Contrarrestando la multiplicación activa y la colonización de los tejidos de los microorganismos. La enfermedad es esto, es un desbalance en el equilibrio. Perdemos la respuesta inmune frente a la multiplicación activa, generosa y rápida de los microorganismos. Tenemos gran cantidad de microorganismos virulentos que se fijan a un tejido y empiezan a volcar su arsenal enzimático y destructor para poder producir daño. Pueden quedar en el lugar o se pueden diseminar
y van a producir las lesiones. Una vez que se desregula esta balanza y este equilibrio, nosotros vamos a ver las manifestaciones clínicas. Generalmente a nivel oral son, si estamos entrenados en lo que es la parte cotidiana del odontólogo general, las podemos resolver fácilmente. Y cuando se nos complica el diagnóstico, por favor, siempre recurramos a un colega para que nos ayude con el diagnóstico de las enfermedades específicas. Generalmente, y no es porque sea muy difícil, sino porque no es parte de lo que ocurre, se nos complican con ciertas enfermedades, pero que si aprendemos a construir el ojo clínico a lo largo de la carrera y a lo largo de los años del ejercicio de la profesión, vamos a poder diferenciar una úlcera provocada por distintos agentes. Así que no desesperen. Hoy posiblemente nos cueste más, el año que viene nos cueste menos y así sucesivamente. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Siempre voy a tener una puerta de ingreso, como cualquier enfermedad que ustedes estudiaron en el primer parcial, ya sea un estafilococo o un estreptococo, que ingresa a mi organismo, y lo primero que tiene que hacer, especialmente en cavidad oral, es adherirse. Cuando yo hablo de adhesión, voy a hablar de todos aquellos mecanismos que van a tener los microorganismos para pegarse a una superficie. Esta superficie puede ser dura o puede ser blanda. Puede ser dura, como las piezas dentarias. Puede ser dura, como las rehabilitaciones. Un composite, una amalgama, una corona, una prótesis. Puede ser blanda, como los carrillos, como las encías, como la lengua, tejido blando. A cualquiera de estas dos superficies, los microorganismos se tienen que adherir y se tienen que pegar para evitar ser eliminados con movimientos básicos como hablar, comer y los de la lengua. O sea que lo que ellos utilicen para quedarse pegaditos tienen que ser muy fuertes. Una vez que el primer microorganismo logra adherirse a alguna superficie, ya sea dura o ya sea blanda, lo que tiene que lograr es que venga otro microorganismo, generalmente de la misma especie, no otro. Si primero se adhirió, por ejemplo, a ver, ¿qué puedo decirles? Sanguinis, Streptococcus sanguinis, el que tiene que venir para agregarse a Streptococcus sanguinis es otro Streptococcus sanguinis. Ese proceso de unión entre microorganismos de la misma especie se llama agregación homotípica. Pero llega un momento que no alcanza con que tengamos únicamente Streptococcus sanguinis adheridos y agregados a mi microbiota. Yo necesito poder recuperar nutrientes de otros microorganismos. Por lo tanto, empieza el proceso solidario de llamar a otros microorganismos y de incorporar a otras especies a mi núcleo habitacional. Ese extraño, esa especie diferente a la que yo ya tengo, esa unión de microorganismos de otras especies, se llama coagregación heterotípica. Entonces, bien, tres procesos: adhesión, ingreso a un microorganismo, se pega, se adhiere a una superficie lisa, generalmente dura o blanda, se agregan microorganismos de la misma especie y se coagregan, o sea, co es algo que es diferente a algo que era igual, por lo tanto lo que se me va a coagregar es una especie diferente. ¿Se entienden estos tres términos que son fundamentales para nosotros en lo que es microbiomas orales? Sí, si no, profe. por favor, nos avisan. Porque cuando ustedes vengan a rendir,
la pregunta va a ser, háblame de coagregaciones microbianas. Entonces ustedes tienen que entender que yo les estoy pidiendo, o la doctora le está pidiendo, o el doctor le está pidiendo que ustedes hablen de especies diferentes que se van a unir. Pero bueno, vamos a seguir entonces. Acá tenemos un ejemplo sencillito. Adhesión. Tengo una célula del hospedero, que es el sujeto en el cual va a entrar este microorganismo. Y acá tenemos receptores para la adhesión, que son estos que tienen forma como de clavijita. Acá tenemos un fenómeno de agregación, que si ustedes pueden ver y contar los distintos ácidos lipoteicoicos que tienen en la superficie, van a ver que es igual, y estas que ya no son tan iguales, que ya se armó como un conglomerado en procesos de coagregación. Cuando ya tenemos estos procesos de coagregación, cuando tenemos microorganismos diferentes, empiezan a producirse procesos inflamatorios para poder defender y frenar el avance de todos estos agentes agresores. Ya vamos a ver algunos un poquito más adelante. Bueno, vamos a ver y analizar qué es lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos en cada uno de estos procesos, porque si bien yo tengo que tener particularidades para adherirme a una superficie, también tengo que tener las mismas particularidades para poder unirme a otra bacteria, ya sea de la misma especie o de diferente especie. Entonces, cuando hablamos de estos procesos, ¿qué vamos a analizar? ¿Qué elementos bacterianos van a participar? Generalmente las adhesinas, que son compuestos cual sopapa. ¿Vieron esas sopapitas que sirven para pegar en la pared y para colgar como cuadritos o pequeñas cosas que hacen ventosa? Bueno, esas son las adhesinas. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Los receptores, cómo están construidos estos receptores que van a recibir a estas adhesinas, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se van a producir la adhesión, la agregación y luego agregación? ¿Y cuáles son los tipos? Dentro de los tipos tenemos varios y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, vamos a ver elementos bacterianos. Generalmente hablamos de las adhesinas, como ya les dije recién, que obviamente algo que tiene función de adhesión es pegarse a una superficie, no hay mucho más. Y cuando hablamos de adhesión, no solamente a la superficie de la pieza dentaria, sino también a las superficies celulares y también a las superficies de microorganismos de misma especie y de diferente especie. Por eso acá tenemos adhesión a superficies, agregación, que es misma especie, y coagregación a especies diferentes. Dentro de los microorganismos tenemos un montón de estructuras que trabajan como sopapitas o como adhesinas. Nosotros tenemos una forma muy particular con Janina de expresar algunas cuestiones, que es con términos y representaciones más coloquiales, como para que ustedes se vayan ubicando en el espacio. Pero por favor, cuando vengan a rendir, no le van a decir la sopapita de la pared al doctor Arancegui porque va a colapsar. Esas son representaciones para que ustedes entiendan, porque si no después van a decir ustedes dos que estuvieron haciendo en el teórico. Pero la idea les va quedando y eso es lo que les tiene que servir el teórico, ¿sí? Bueno, capa mucosa. Yo en este momento no me voy a poner a explicarle capa mucosa porque ustedes ya lo estudiaron, ya lo rindieron en el recuperatorio, o sea que ustedes tienen toda la idea. Cápsula. Proteínas que fijan glucanos, proteínas o restos de azúcares que vamos a encontrar en la pared. Ácidos lipoteicoicos, que son la vedette, y aparte son tipos de uniones, los ácidos lipoteicoicos, iónicas o no, y las fimbrias, aquellos olvidados de los elementos facultativos que habíamos estudiado en el primer parcial. Por lo tanto, repegarle a un repaso a fimbrias no estaría nada mal. Fundamentalmente porque también como los flagelos tienen distintas formas en su composición y van a tener distintas proteínas que aparte de ser adhesinas, algunas se pueden llamar denticilina y tienen funciones distintas. Bueno, receptores. ¿Qué tener en cuenta cuando hablamos de receptores?
Siempre los receptores van a estar ubicados en las células eucariotas. Entonces cuando vienen a rendir dicen, bueno, los receptores bacterianos no, en las bacterias no hay receptores. En las bacterias yo puedo tener un ligando o una sustancia que se me va a unir a un receptor que voy a encontrar en una célula eucariota, o sea, en una célula de este ecosistema o en el de ustedes. No encontramos en las bacterias, recuerden eso. Generalmente se van a encontrar en superficies lisas para los procesos de adhesión, como en la película adquirida, a través de ella, y se pueden establecer las distintas uniones con los receptores a través de fuerzas químicas. No las voy a explicar ahora porque no me parece que sea interesante para invertir tiempo en eso. También, por supuesto, los receptores, como habíamos dicho antes, nos permiten estos procesos de unirme a microorganismos de la misma especie o de otras especies, ¿no? Como para poder seguir aumentando esta estructura viva que es la biopelícula. ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se puede producir? Siempre es una interacción entre dos, o a veces entre tres. Cuando hablo entre tres, estoy hablando de un tipo de unión, que son lectinas, carbohidratos, donde se interpone entre dos receptores, o entre un receptor y otra lectina, una lectina soluble. Una unión bastante débil que luego la vamos a ver. Esto se da generalmente reforzado por fuerzas químicas que atraen la electronegatividad de las membranas de los microorganismos a la positividad que tienen los calcios de las superficies dentales, permitiendo que se acerquen los microorganismos, pero no alcanza con acercarse, sino que se tienen que unir. Generalmente en el glucocálix que tienen los microorganismos se encuentran estas adhesinas o estos elementos bacterianos que permiten la unión a los receptores, ¿sí? Bueno, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y siempre encastran perfectamente en un modelo que en la literatura lo pueden encontrar como el modelo de llave y cerradura. Pero no solamente ocurre para lo que es microbiomas orales. Ustedes van a estudiar en fisiología, también estudiarán en histología, que los receptores únicamente se unen a un ligando específico y particular. Entonces no tienen la capacidad de unirse con 2, 3 o 4 cosas al mismo tiempo, ¿sí? Porque si no, se deberían producir cambios en la composición de ese receptor para que pueda reconocer nuevas estructuras. ¿Cuáles son los tipos de uniones? Tenemos unión lectina-carbohidrato, unión proteína-proteína. La unión proteína-proteína son las que generan unas estructuras maravillosas que nosotros vamos a ver en cavidad oral. Uniones mediadas por glucanos, uniones mediadas por ácidos lipoteicoicos y adhesiones a células epiteliales. Yo les voy a dar, están todas puestas en las diapos, pero quiero únicamente hablarle de 3. El resto me parece que no tiene ninguna dificultad y que ustedes lo pueden ver tranquilos en casa, con algún compañero cuando estudian y demás. Uniones lectina-carbohidrato, uniones proteína-proteína y adhesión a células epiteliales. A veces despreciamos totalmente la adhesión a las células epiteliales y es allí donde nosotros vemos el poder que tienen de adherirse a una superficie blanda y no eliminarse. O sea, tienen una capacidad maravillosa estos microorganismos. Vamos a ver. Unión lectina-carbohidrato se da entre una proteína y que se va a unir específicamente a una secuencia de azúcares. A veces pasa que tenemos una secuencia de azúcares, tenemos la lectina, que es la que va a reconocer, pero que se acercan y no se unen. Cuando pasa esto de que la lectina se acerca a la secuencia de azúcares y a los restos de azúcares disponibles de la dieta que quedan adheridos, necesita de un intermediario, que es una proteína soluble, que es la proteína
que es la lectina soluble. Por eso a veces les dije que la unión no siempre es de 2, sino que en muy pocas ocasiones es de 3. Este es el caso. Entonces, una vez que las acerca, se hidroliza, se pierde y desaparece. Esto es lo que ocurre mayoritariamente dentro de lo que son los microbiomas. Los procesos de unión entre la mayor cantidad de microorganismos. En algunos casos muy particulares se van a reconocer proteínas específicas entre ambas partes, ¿no? Y es lo que ocurre, por ejemplo, cuando encontramos a un microorganismo, que ustedes ya sobradamente han escuchado de ellos, que son los Streptococcus mutans, y otro microorganismo que tiene forma basilar, bacilito, alargado, que denominamos Corynebacterium matruchoti. Este Corynebacterium matruchoti, que es este bacilo, se va a disponer, como vemos en esta imagen, en la parte central, ¿no? Y alrededor de los bacilos, yo no sé si ustedes lo ven, porque yo intenté ampliar esta imagen, pero quedaba muy pixelada y no se veía bien. Pero si ustedes pueden acercarse a la pantalla, podrán ver que tiene como pequeñas perlitas adheridas. No son perlitas, son estreptococos. Por lo tanto, esas pequeñas perlitas que vemos pegadas son cocos gram positivos coagregados a otro microorganismo que es un bacilo. Estos son ejemplos básicos de lo que ocurre en cavidad oral. Y cuando nosotros podemos verlo en el microscopio, lo vamos a ver como una mazorca de maíz. Entonces, ustedes van al... Yo pienso, ¿no? Porque antes cuando yo estudiaba, en mi época, ustedes no saben lo que es, pero había unos artefactos que proyectaban en la pared las imágenes que hacía la doctora Perla en una filmina, que era como una hoja 4 transparente, que ella escribía a mano, y que después se borraba con alcohol, una cosa así como precolombina aproximadamente. Y ella había dibujado un choclo, ¿no? Y nosotros queríamos saber para qué había dibujado un choclo en el medio de los microorganismos. Y en realidad era esto, ¿no? La imagen de mazorca de maíz. La mazorca de maíz es un choclo. Es la parte central, que sería el Corynebacterium matruchoti, y los granitos del choclo serían el Streptococcus mutans. Eso son colonizadores de cavidad oral. Pero no siempre, y no es única la forma de coagregarse entre un coco y un bacilo, sino que también podemos tener dos bacilos, como ocurren en las coagregaciones pilosas, donde tenemos un eje central formado por un bacilo, y se van a coagregar bacilos de otras especies. Y también, por si fuera poco, tenemos coagregaciones mixtas, donde tenemos un eje central bacilar, y se van a coagregar cocos y bacilos. A medida que se empieza a complejizar la coagregación, las patologías tienden a ser más difíciles y más complejas. Vamos a ver algunas características más. Acá tienen ustedes, porque yo no sé si le sacan foto o qué onda con los PowerPoint, pero bueno, agarren rápido. Quiero que veamos las adhesiones a células epiteliales, lo que ocurre por las glucoproteínas de la saliva que permiten que se queden adheridas a la mayor cantidad de microorganismos. Y se producen la unión de las células microbianas a las membranas de las células eucariotas. Entonces tenemos los receptores en nuestras células propias, las adhesinas en los microorganismos, se van acercando por fuerzas electrostáticas, se acercan, y luego se adhieren. En el caso de que no logren adherirse, pueden interponer una lectina soluble que luego desaparece. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Como son tan habituales estos procesos en cavidad oral,
muchas veces uno no se da cuenta del poder que tienen algunos microorganismos en la adherencia a las superficies. Y lo importante acá es recuperar el concepto de la fibronectina. La fibronectina como aglutinante y como sustancia capaz de producir una adhesión a células. Estamos hablando de células eucariotas. Entonces, bien, en un primer momento nosotros nos encontramos inmersos en un ambiente estéril donde nos pasan nutrientes por una estructura particular, donde convivimos en un espacio donde no encontramos microorganismos y empezamos a tener el primer contacto con ellos a través del parto. Entonces me van a decir, ay, pero yo no tuve un parto natural, quiere decir que mi bebé no tiene microorganismos. Y no, una vez que atraviesa la piel, también en una cesárea, los microorganismos que se comparten son microorganismos, pero son otros microorganismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la flora vaginal también tiene una composición muy similar, como diría un doctor que nosotros hemos tomado muchísimos cursos con Hani, a lo que es la microbiota oral. Sin embargo, la cantidad de microorganismos que nosotros encontramos en boca es muy superior a la cantidad de microorganismos que encontramos en vagina y que pueden producir patologías en vagina. Entonces, al momento del nacimiento, encontramos lactobacilos, en vagina se llaman de Doderlin, en cavidad oral también tenemos bacilos, lactobacilos, también tenemos Corynebacterium, también tenemos cocos anaerobios, facultativos, y también hay parásitos. Entonces ahí empieza nuestra experiencia con los microorganismos. Por eso también el momento del nacimiento es tan importante, mezclado con otros temas como barreras naturales y como inmunidad innata, la lactancia materna, para el pasaje de anticuerpos al recién nacido, porque él se construyó en un ambiente donde no había contacto con agentes externos. Y va a pasar que el niño recién nacido, en el contacto con lo exterior, empieza a establecer algo que antes no había. Y cuando nosotros hablamos de que se establecen nuevas poblaciones en un lugar que no había nadie, siempre hablamos de pioneros. Acá es lo mismo, comunidad pionera. Y va a estar dado, por ejemplo, por Streptococcus salivarius. Y se van a coagregar después, con el paso de los días, un montón de otros microorganismos como estáfilos, que los vamos a encontrar en piel. ¿A dónde los encontramos? En mucosa y semimucosa labial. Es re común. Si el bebé toma la teta, es lógico que puede incorporar algún microorganismo que tiene ahí. También es lógico que si el bebé toma la teta, la leche le quede guardadita acá en la comisura, esa leche fermente y pueda desarrollar un honguito como Candida albicans. Puede ser que la mamá no sabía, no se pudo hacer controles por distintas causas y pueda tener alguna enfermedad, entonces al bebé hay que hacerle algún tratamiento por si tenía gonococo la mamá. Entonces, todas esas cuestiones se empiezan a establecer en esta comunidad donde no había nadie, comunidad pionera. Pero que este ecosistema se va a ir complejizando, porque a medida que el niño empieza a crecer, empieza a demandar otro tipo de alimentos, no solamente la leche de la mamá o los suplementos de leche. Empieza también con cambios en este ecosistema, empiezan a aparecer las primeras piezas temporarias, entonces el alimento debe ser distinto, ya no líquido, sino también un poquito más sólido, las papillas, después empezamos a incorporar un poquito más de carne, y estas superficies de las piezas dentarias también permiten que otros microorganismos se empiecen a adherir. Y no solamente adherir, sino también a agregar y coagregar. Entonces ya empezamos con la presencia de otros agentes microbianos conocidos como Streptococcus mutans y conocidos como sanguinis. Y con esto nosotros empezamos con una sucesión alogénica normal y natural que depende del entorno que nosotros estamos hablando. Y una sucesión autogénica de microorganismos que son diferentes,
que van complejizando a medida que la persona va creciendo, porque los hábitos van cambiando. Generalmente en la infancia, en un primer momento no tenemos incorporación de gran cantidad de dulces hasta que entramos a la escuela, donde comemos chicles, caramelos, chupetines, alfajores, todas esas cosas. Nunca nos lavamos los dientes porque estamos en la escuela, se nos pega el chocolatín, ahí quedamos con medio chocolate pegado en el temporario. Después lo sacamos o comemos chisitos. Ustedes vieron que los cumpleaños de los chicos siempre hay chisitos, todas esas cosas, y quedan pegados como una estampilla en el diente, y uno no lo puede sacar así nomás. Generalmente los chicos meten el dedo, se sacan el chisito pegado en el diente. Todas estas cosas, a medida que uno va creciendo, permite que la microflora o la flora o el microbioma en su conjunto se empiece a complejizar. Y el adulto puede perder piezas dentarias. Entonces ese ecosistema cambia. Y el adulto puede tener caries activas, entonces yo encuentro otros microorganismos. Y el adulto también puede tener un montón de arreglos. Puede tener unas hermosas amalgamas del año 4, lejísimos. Puede tener unos hermosos composite, que estoy 4 horas, pero me olvidé de pulirlo y es una autopista para los microorganismos. O sea, es como el parque de diversiones, quedan anclados ahí, no se van nunca más porque es lo mejor que tienen, ya tienen instalado el parque habitacional con las camitas hechas, los departamentos, todos los agujeritos, ni siquiera tienen que adherirse, no tienen que hacer absolutamente nada. Favorecemos todo, por eso es tan importante el momento de pulir las restauraciones, igual que las prótesis. No es que nuestro mecánico, nuestro técnico de prótesis dental pule la prótesis para que quede linda y brillante. No, pule la prótesis para que los microorganismos, entre otras cosas, no se adhieran. Y va a pasar que en algún momento de esta vida adulta que nosotros tenemos, que es muy raro que ocurra en los niños, se consolide una comunidad pionera y estos microorganismos empiezan a envejecer y a llamar a otros microorganismos con características mucho más complejas, que son capaces de desarrollarse en un ambiente donde no hay oxígeno, que no se mueven, que lo único que generan son endotoxinas, porque la mayoría son gram negativos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a consolidar una comunidad especial, que es la comunidad clímax, que es lo máximo que pueden alcanzar, que es lo máximo y casi el tope de gama para las patologías destructivas. Está conformado por microorganismos que vamos a denominar Fusobacterium, familia de Fusobacterium y todas sus especies, bacteroides, algunos, otros han cambiado de nombre, y Veillonella. Faltan acá también, ¿eh? Estos son algunos representantes. Faltan porfiromonas, falta Tannerella, faltan treponemas, faltan Prevotella, faltan que vamos a ver en el día de hoy. Pero bueno, para repasar, sí, ¿quién me habla? Clara Liguori. Sí. No sé si te parece. Bueno, no, si podrías volver a decir la definición de la comunidad clímax. La comunidad clímax es una comunidad que ya está consolidada, porque viste que cuando vos empezás con los pioneros, generalmente son cocos, generalmente son aerobios, son microorganismos que no tienen muchos requisitos y muchos requerimientos para su desarrollo, que con lo que hay disponible ellos avanzan, ¿viste? Y llega un momento donde empiezan a progresar estos microorganismos que desarrollan con poco y nada y empiezan a consumir la atmósfera de oxígeno que está disponible. Entonces, al disminuir el potencial redox de esa nueva comunidad que se está empezando a formar, empieza a disminuir el oxígeno disponible y eso permite que desarrollen otros microorganismos. Entre estos microorganismos, generalmente los anaerobios, que tienen características de ser gram negativos, que tienen la mayoría, pero no todos, características de ser inmóviles, y que tienen como principal problema es que son muy exigentes. Muy exigentes, no se conforman con poco, necesitan mucho, generalmente necesitan sangre
para su desarrollo en un medio de cultivo artificial. Entonces, por lo tanto, siempre van a estar asociados a procesos inflamatorios donde aumente la permeabilidad capilar y ellos tengan disponible mayor cantidad de tejido conjuntivo líquido. Esta comunidad conformada por estos microorganismos que tienen estas características particulares, anaerobios, gram negativos, inmóviles, algunos fermentadores, otros no, conforman la comunidad clímax. Listo, profe, gracias. ¿Quedó bien? Sí, perfecto. Bien, genial. Entonces vamos a repasar un poquito lo que ocurre en este momento. Tenemos la transmisión del microorganismo, vamos a adquirir el microorganismo porque no siempre el microorganismo que ingresa es el microorganismo que se queda, ¿no es cierto? Es el que tiene que tener la capacidad de adherirse a un tejido, multiplicarse activamente, volcar todo su arsenal, tener un mecanismo de acción, desarrollarse, producir una lesión. ¿Por qué me llaman los pacientes a esta hora? Bueno, y van a establecer en un primer momento lo que se conoce como comunidad pionera. Cuando no había microorganismos, apenas nacemos, empiezan a avanzar estableciendo estos cocos aerobios con capacidad de desarrollarse con muy poquito. Y empiezan a complejizarse y a sumarse otros microorganismos en esto que nosotros denominamos sucesión halogénica y sucesión autogénica. Por supuesto, a medida que van aumentando otros que van llegando otros microorganismos con características morfológicas, bioquímicas y otras propiedades, esta microbiota oral se va complejizando, porque el entorno se empieza a volver más hostil, porque hay competencia por nutrientes, porque yo empiezo a volcar mis desechos al medio, que para algunos microorganismos van a ser tóxicos y para otros van a ser benéficos. Empieza una competición por los pequeños nutrientes que hay. Entonces tengo que empezar a ver de dónde recupero nutrientes para permitirme quedar en ese lugar y progresar. Y muchas veces los nutrientes los van a tomar y los van a obtener de la destrucción de las células propias. Por eso es tan importante tener en cuenta esto. Y una vez que se complejiza la composición de la microbiota, donde ya tenemos gran cantidad no solamente de cocos, de bacilos, aerobios, anaerobios, sino que también se incorporan las espiroquetas, que eran esto que tenían como formita de tirabuzón, van a conformar una comunidad especial que es la comunidad clímax, que es la que hablábamos hace un ratito. Entonces, bien, esto es a grandes... Sí. Te consulto, Camila. cuando ahí mencionaste la transmisión, Sí. ¿también se puede dar todo lo que mencionó por microorganismos que no se transmiten, sino que directamente estén en la cavidad bucal? ¿O solamente hace referencia a los que adquieren en el momento del parto? Lo que pasa es que vos tenés en un primer momento, para establecer una comunidad pionera, una transmisión. Después sí, por supuesto, algunos van a formar parte de lo que se conoce como estable, población estable de la microbiota oral, y algunos son transeúntes, no todos los que ingresan a cavidad oral quedan y se desarrollan, otros no. Bien, profe, gracias. ¿Entendiste, Camila, o yo no me Sí, expliqué entendí. bien? No Perfecto. entendí, quería saber eso Perfecto. nomás. Bien. Gracias, profe. No, por favor, acá tenemos un claro ejemplo de lo que ocurre con los colonizadores de cavidad oral. Tenemos los primeros que son cocos, redonditos, poco exigentes, tranquilos, y a medida que van aumentando las coagregaciones tenemos microorganismos de distintos tamaños, de distintas formas, de distintos colores, con características diferentes, y que van a hacer que esto se complejice cada vez más. Esto no está en ninguno de los apuntes, lo tomé
de un libro de microbiología estomatológica de la doctora Negroni, de la UBA, así que el que quiere le saca fotito y el que no, no. Vamos a seguir entonces, porque desde hace un rato venimos hablando de lo que es microbiota y lo que es microbioma, entonces yo le quiero hacer como una pequeña diferenciación antes de adentrarnos en algunas cuestiones específicas. Y considerando que nos queda poco tiempo, vamos a tener que darle un poquito más porque si no los voy a cansar. Microbiota oral es un conjunto de microorganismos, todo lo que ustedes quieran. Parásitos, bacterias, hongos. Cuando hablamos de bacterias también podemos hablar de cocos, bacilos, espirilos, y también, por supuesto, tenemos algunos virus. Dentro de la microbiota oral también tenemos estructuras microbianas que van a ser parte de los microorganismos. Vamos a encontrar los metabolitos, que también tenemos que tener en cuenta cuáles son. Y tenemos que tener en cuenta que dentro de lo que es la microbiota oral van a participar los ADN reliquia. Los ADN reliquia es lo siguiente. Nada más y nada menos que ese ADN que encontramos en la bacteria, en el citoplasma, cuando la célula bacteriana se destruye, el ADN queda en algún lugar. Y hasta que no sea eliminado, ese ADN se transforma en ADN reliquia perteneciente a un microorganismo existente anteriormente. Y sí, aparte de los distintos tipos de microorganismos, sus metabolitos, su composición, otros tipos de agentes, el ADN reliquia, tengo que tener en cuenta las condiciones de ese ambiente, temperatura, pH, humedad. Pero tengo que tener en cuenta que esto suena como bastante estático, ¿no? En algún momento se llamaba placa, como ustedes tienen en los apuntes, placa microbiana. Después se llamó microbiota. Y ahora se llama microbioma. Dos grandes microbiomas tenemos en nuestro cuerpo y es el de cavidad oral y el microbioma intestinal. Son grandes entidades que si uno los analizara se asombraría de lo que ocurre adentro de ellas. Y sí tienen la capacidad de convivir como un barrio, ¿no? Viven los distintos microorganismos, se relacionan entre sí, se comunican, pero el microbioma, a diferencia de la microbiota, tiene la capacidad de comunicarse con un microbioma cercano y establecer lazos y vínculos. Y también incluye su genoma, toda su composición genética, que antes no la teníamos en cuenta al momento de hablar de microbiota oral. Y también, cuando hablamos de microbioma, nosotros tomamos el aspecto general del sujeto al que estamos analizando y las características, su relación con las patologías que produce, ya sea cercanas o a distancia. Eso es un microbioma. Por eso lo correcto, cuando nosotros hablamos de lo que es la microbiología de cavidad bucal o la microbiología del sistema estomatognático, es hablar del microbioma. Porque antes hablábamos de los microorganismos de la boca. Después nos dimos cuenta que nos quedábamos cortos con esa descripción. Entonces, bueno, después decían, bueno, la placa de la boca. No, no es la placa de la boca. Después, bueno, sí, no, es verdad, tenemos un montón de técnicas diagnósticas, podemos descubrir que no, bueno, microbiota. Pero es mucho más que eso. Entonces tenemos, para el momento de esquema, esto es microbioma. Todos los microorganismos, todos sus elementos estructurales, todos los metabolitos que surgen de la interacción entre los microorganismos y las condiciones ambientales en las que están. Y por supuesto, esto en relación íntima con otra estructura similar que se encuentra cerca. Esas comunicaciones que ocurren entre los distintos microbiomas es lo que enriquece y favorece el desarrollo de estos microorganismos, ¿sí? Y también, por supuesto, en un sujeto que puede tener patologías primarias y secundarias en el área de análisis o no. Pero bien,
en algún punto nosotros tenemos que empezar a analizar y ver cómo estos microorganismos se comportan dentro de cavidad oral, ¿no? Por lo tanto, los investigadores han desarrollado muchos estudios y los aceptados fundamentalmente son los que elaboraron Sokransky y sus colaboradores. Sokransky establece, como líder de los grupos de investigación, que los microorganismos tienen que cumplir distintos postulados o distintos pasos o distintos puntos como una evaluación para considerarse que son patógenos, si no, no lo son. Y de acuerdo a la patogenicidad que generan, Sokransky, para poder estudiarlos mejor, los agrupó junto con sus investigadores en distintos colores. Cada uno de estos colores genera mayor probabilidad de daño en el tejido donde se desarrollan estos microorganismos. Y cada uno de estos grupos que les asigna un color, también les pudo haber puesto un número, por eso a veces lo van a encontrar también en la bibliografía, aparte del grupo rojo, el grupo naranja, con una letra y un número, G1, G2, G3. Bueno. En esta primera parte del día de hoy, nosotros vamos a ver dos grupos, porque vamos a ver qué es lo que ocurre con aquellos que Sokransky considera que son los que tienen mayor poder de destrucción. El grupo rojo y el grupo naranja. Y el día jueves, Hani va a hablar del grupo amarillo, del verde y del violeta, y también va a hablar de unas consideraciones específicas y particulares sobre biofilm o biopelícula, que es lo que ustedes tienen que lograr interpretar. Entonces, bien, yo tengo mi tejido sano, ¿no? Y Sokransky me dice que yo, para que tome un microorganismo y lo pueda clasificar como que es destructor y productor de daño, tiene que hacer esta checklist, ¿no? Entonces, bueno, me dice que, bueno, vos fíjate, vos tomás la zona donde me decís que hay enfermedad y ahí tenés que encontrar gran cantidad de ese microorganismo. Pero no uno o dos, gran cantidad de ese microorganismo. Y después no alcanza a contener gran cantidad de ese microorganismo. Una vez que vos retirás ese microorganismo, que lo eliminás de esa zona que estás intentando analizar, la enfermedad tiene que empezar a curar. Tiene que remitir y tiene que volver a ser un tejido sano. Y también ese microorganismo que vos me querés decir que es el que está provocando todo este daño, tiene que tener factores que sirvan para agredir o que le den virulencia, que no solamente van a estar presentes en el inicio de la enfermedad, sino que también en su progresión. A medida que avanza la enfermedad, sigue estando presente. Y por si eso queda poco, no solo tengo gran cantidad, sino que si yo lo saco, desaparece la enfermedad y puedo asignarle virulencia. Si produce una infección, tiene que haber una respuesta inmune específica frente a ese microorganismo. Si un microorganismo me produce infección y yo no tengo una respuesta inmune, algo no está funcionando bien. O no es el microorganismo correcto el que estoy estudiando, o tengo un déficit del sistema inmune. Y también, para que se le asigne carácter de patógeno, el microorganismo que en el humano produce lesión, en un animal de experimentación tiene que producir lo mismo, con las mismas características. Y con estudios epidemiológicos que van a valorar el riesgo a largo plazo, también tengo que encontrar presente en la progresión de la enfermedad al microorganismo. Cuando un bichito, un microorganismo, cumple con todas estas características, van a tener potencial para producir enfermedad. ¿Qué enfermedad? Enfermedad periodontal. Entonces vamos a ver cuáles son los microorganismos del grupo rojo, que es el más periodontopatógeno, es el más destructivo de todos los que tenemos en cavidad oral, que nos interesa a nosotros, por supuesto. Tenemos Porphyromonas gingivalis,
Tannerella forsythia y Treponema denticole. Vamos a ver alguna de estas características. El grupo rojo, por clasificación de Sokransky, vuelvo a repetir la importancia. Pregunta obligada de parcial, pregunta obligada de final, pregunta obligada de recuperatorio. Sokransky y sus grupos es fundamental. Vamos a hablar de Porphyromonas gingivalis. Porphyromonas gingivalis, como nosotros siempre hablamos de microbiología, es morfología e identificación. ¿Qué vamos a ver? Bacilos o cocobacilos gram negativos, anaerobios. Siempre los del grupo rojo son anaerobios, son gram negativos. Inmóviles, presentan fimbrias. Si tienen fimbrias en sus extremos, van a tener algo que se llaman adhesinas, las adhesinas que van a permitir agregarse y coagregarse. Entonces tengo que pensar que a qué microorganismos se van a unir. Tengo varias especies, pero la que me interesa fundamentalmente en este punto es Porphyromonas gingivalis. Y para poder recuperar en un medio artificial, tengo que tener un medio de cultivo con características especiales. Necesita vitamina K. Si no tiene vitamina K, no desarrolla. Necesita sangre y necesita antibióticos. Pero cuando hablo de antibióticos, tengo que poner antibióticos que eliminen la flora acompañante y permita el desarrollo de porfiromonas. Tiene una incubación de 48 horas, es bastante rápida, y luego voy a ver en la superficie del medio de cultivo colonias de color oscuro porque producen pigmentos. No tantos como prebotelas, pero producen pigmentos. Y el medio específico para porfiromonas gingivales se llama medio de Hunt. Tomen nota porque nos gustan los nombres de los medios de cultivo. Entonces, siempre recuerden, ¿qué voy a ver acá? Tengo una superficie irregular en los bacilos, por lo tanto puede ser que tenga algo que me permita producir daño. Ya vamos a ver qué. Son sensibles al desarrollo de la bilis, mucha bilis permite que no desarrollen. Son resistentes a la bacitracina, entonces si yo tengo que agregarle al medio de cultivo un antibiótico, le voy a agregar bacitracina, porque van a eliminar a los otros microorganismos, pero va a permitir que desarrolle porfiromonas gingivales. Estos son muy cómodos, siempre necesitan de los desechos de los demás, las fuentes nitrogenadas de los demás, para utilizar como energía, o sea que ellos no son fermentadores. Vuelvo a repetir, producen colonias oscuras y tienen la capacidad de adherirse a células epiteliales. ¿Qué más podemos decir? Un segundo, por favor. Bueno, seguimos. ¿Qué podemos decir? Tienen una cápsula que va a tener propiedad antifagocitaria, o sea que polimorfos y macrófagos van a estar dificultados en succionar. La cápsula le confiere una propiedad antiopsónica, por lo tanto no van a estar marcados e individualizados para ser reconocidos prontamente por las células de defensa. Sí tienen en esta superficie irregular que yo les mostré unas vesículas. En estas vesículas van a encontrar enzimas que son destructoras del tejido, y no solamente destructoras del tejido del huésped, sino también destructoras de las células del sistema inmune. ¿Por qué tengo que tener en cuenta esto? Porque al ser destructoras de las células propias, lo que van a hacer es, a partir de estas células que destruyen, captarlas como nutrientes para su desarrollo. Por eso es tan importante. Y también, con las fimbrias que poseen su estructura, tiene una capacidad de agregarse, coagregarse a otros microorganismos y agregarse a más porfiromonas, como por ejemplo al Agregatibacter actinomycetam comitans, Fusobacterium nucleatum y Actinomyces naeslundia. Actinomyces ustedes ya lo vieron con el doctor en teórico, una de las especies junto con Israeli, así que ya más o menos tienen idea de qué se trata. Y luego, lo que sí tienen de importancia, porfiromonas gingivalis, localizadas en el surco gingival, en la profundidad de los tejidos periodontales, es que producen la degradación del colágeno.
Por lo tanto, de a poco degradan la estructura íntima del periodonto, del ligamento periodontal, y empiezan a establecerse patologías que son agresivas, destructivas y que pueden llevar a la pérdida de las piezas dentarias si no se tratan preventivamente. Por supuesto, habíamos dicho, yo les dije hace un rato que los microorganismos necesitan generalmente estos anaerobios gram negativos, la presencia de sangre para su desarrollo, por eso se los agregamos en el medio de cultivo, y tienen la capacidad de aumentar la permeabilidad vascular, aumentar el proceso inflamatorio porque permiten la mayor concentración del factor C5 del sistema del complemento. Recuerden ustedes que cuando vimos complemento, tanto el factor C5 como el C3 se hidrolizaban y eran potentes anafilotoxinas, uno de sus fragmentos, amplificaban el proceso inflamatorio, por lo tanto permitía mayor cantidad de llegada de células del sistema inmune, pero que no tendríamos una función específica porque si tiene función antifagocitaria, si destruye las células del sistema inmune, lo que me estaría aportando son nutrientes. Entonces, eso es lo interesante de este microorganismo. Y otra de las cuestiones que son muy lindas de ver en la presencia de estos agentes microbianos en la enfermedad es que están relacionados a compuestos azufrados volátiles que se unen a la acción de otros microorganismos que es Eikenella corrodens, que van a producir halitosis. La halitosis es el mal olor que tienen algunos pacientes en cavidad oral. Así que fíjense lo interesante que es que por un lado la cápsula le impide a que actúen las células del sistema inmune y las vesículas de la superficie las destruye las células del huésped y las recupera como nutrientes. Tenemos otro microorganismo que es Tannerella forsythia, también forma parte del grupo rojo de Sokransky, que tiene una particularidad especial. Se denominan fusiformes en su forma. Fusiforme es esta forma de uso, como tienen los músculos habitualmente, que yo te los puse acá. También gram negativo, también anaerobio, también inmóvil, también con fimbrias. Entonces, ¿qué va a permitir? Coagregarse y va a tener una actividad muy interesante en su relación íntima con Porphyromonas gingivalis y Treponema denticola. Tenemos muchas especies, la que más nos interesa es Forsythia en este momento, y si bien no es tan exigente como los otros, necesita el agregado específico de tetraciclina en el medio de cultivo. Tetraciclina es un antibiótico. Y siempre, como es anaerobio, se debe cultivar en algo que nosotros en microbiología denominamos jarra de anaerobiosis. Cuando no tenemos una jarra de anaerobiosis, bien sirve una lata y una vela. Ponemos el medio de cultivo, prendemos la vela, cerramos la lata y sabemos que una vez que se consume la tensión de oxígeno en el interior de la lata, la vela se apagó y tenemos una atmósfera de anaerobiosis bastante rápida, bastante casera y bastante económica de realizar. Fíjense la forma que tienen, no son basilares, sino que son más ahusadas o más finitas en los extremos. Eso es lo importante, que puedan buscar una apoyatura visual cuando estudian, porque les permite incorporar ideas que con la descripción teórica les va a dificultar. Por supuesto tenía fimbrias, permite la agregación a otras Tannerella forsythia, y la coagregación a Porphyromonas y Treponema denticola, como le dije recién. También está asociado a la presencia de compuestos azufrados. Entonces también podemos relacionarlos indirectamente a procesos de halitosis. Y tiene una característica particular Tannerella forsythia, y es la siguiente. En la parte externa, después de su membrana, vamos a encontrar que está conformado como si fuera por un collar de glucoproteínas, chiquititas, muchas unidades de glucoproteínas, que van a formar algo en algunos microorganismos, no ocurre en todos, que se llama capa S. Esta capa S o estas unidades de glucoproteínas que se disponen por fuera van a adoptar distintas formas.
En Tannerella forsythia tiene forma de sierra. Entonces hace como un sub y baja. Esto es importante porque le confiere un mecanismo de defensa particular. Y las lipoproteínas de la membrana de la Tannerella forsythia lo que va a hacer es activar a los fibroblastos, va a aumentar la concentración de la interleuquina 6, aumenta, fíjense ustedes, la producción de osteoclastos que tienen el poder de remodelación del tejido óseo. En este caso va a ser destructivo porque la activación es desmedida de los osteoclastos y aumenta los linfocitos T citotóxicos. Va a inducir la apoptosis de otras células que son necesarias en el proceso, y esto va a permitir encontrar Tannerella forsythia en la progresión de la enfermedad periodontal. No solamente en el momento de inicio, sino a los días y a los meses. Por lo tanto, ralentiza la respuesta inmune del hospedero, permitiendo que se instalen procesos destructivos mediados por osteoclastos y mediados por esta inducción de apoptosis del resto de las células de defensa. ¿Cuál es la característica fundamental de Tannerella forsythia? Entonces, presente en la progresión de la enfermedad y que presenta una capa externa en forma de sierra que le confiere cierta propiedad defensiva. Luego tenemos otro agente que es el que va a terminar de conformar este tope de gama periodontopatógeno, que es Treponema dentícola, que necesita para su medio de cultivo lo mismo que necesitaban los otros dos casi, que es antibióticos. Necesita sangre y necesita vitamina K. En este caso, Treponema dentícola no es un coco, no es un bacilo, es un espirilo. Tienen estas formas como de resortitos, y que siempre cuando nosotros busquemos treponemas tenemos que tener en cuenta que podemos dar un falso positivo, porque si tenemos una enfermedad periodontal que está muy avanzada, que es progresiva, que está sin tratamiento, pueden cruzarse otros treponemas y podemos confundir el diagnóstico. Son anaerobios, como todas espiroquetas son móviles, son flexibles, son las únicas móviles y las únicas flexibles del grupo, y tiene flagelos que los otros no tenían. Fíjense, esta forma como de resortecito es maravillosa porque esto también permite procesos de coagregación. Tiene en sus extremos algo que se llama denticilina, que es una proteína en el extremo de la fimbria, que va a coagregar a otros microorganismos, generalmente del mismo grupo. Tiene un desarrollo particular que los otros no requerían, que era una temperatura entre 30 y 42. Bien. Un pH entre 6.5 a 8. Y acá lo interesante de Treponema dentícola es que te va a dinamitar la defensa específica de la respuesta inmune, que es la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A es un anticuerpo que se encuentra presente en piel, mucosas, y es inmunidad de mucosas por excelencia. Y tenemos de dos tipos, 1 y 2. Destruye los dos. Por lo tanto, no tengo forma de defenderme. Yo tengo inmunoglobulina A, este anticuerpo presente en saliva también, y estaría como inhabilitando esta función protectora. Por eso es tan importante. Y también los lipopolisacáridos superficiales que tiene Treponema dentícola, lo que va a hacer es que los fibroblastos que están encargados de la reparación del proceso final, del proceso inflamatorio, no pueden reparar el tejido. Por lo tanto, se entiende o se interpreta como que hay un agente que persiste, y nunca podemos regenerar y el daño se termina perpetuando. Esto es lo interesante
de accionar en conjunto entre Tannerella, treponema y porfiromono. Y lo que sí hace es alterar la fase de crecimiento, generalmente la G1 de los linfocitos T, no permite su diferenciación, por lo tanto no vamos a tener la acción de las distintas subpoblaciones de linfocitos T, que es muy interesante, los T helper y los citotóxicos entre ellos. Este es un modelo de coagregación entre treponema dentícola y porfiromonas gingivalis. Ustedes ven treponema y porfiromonas. Un hermoso collar. Luego tenemos los del grupo naranja, que se van sumando a este arsenal destructivo, sin embargo no son tan lesivos como los del grupo rojo. Prometo que nos falta mucho. Tenemos Prevotella es bastante corto. Tiene la característica fundamental Prevotella de ser muy exigentes. A mí me llama la atención cómo algunos microorganismos necesitan de ciertas particularidades para su desarrollo. El medio de cultivo, si ustedes ven, es muy similar, por no decir igual casi, que porfiromonas gingivalis. Necesita vitamina K, sangre y hemina, pero necesita sangre lacada, no necesita cualquier tipo de sangre. La sangre lacada es una sangre que se caracteriza por ser roja, brillante, y que es de ese color, con esa característica, porque es homogénea, porque tiene los glóbulos rojos destruidos. No es sangre, suero de caballo, suero de carnero, no es saco sangre del animal y se lo pongo en el medio de cultivo. No, tiene un proceso, necesita hemólisis. Por lo tanto, para que Prevotella desarrolle, necesito de presencia de otros microorganismos que produzcan hemólisis. Por eso va a permitirse, con esta destrucción de los glóbulos rojos, desarrollar en gran cantidad. Por supuesto lo puedo cultivar 48 horas y sí va a dar pigmentos porque las Prevotellas se van a clasificar en base a la producción o no de pigmentos. Son bacilos gram negativos, pueden adoptar varias formas, generalmente bacilares en su mayoría, son inmóviles y son fermentadores. Les decía que provocaban pigmentos, son resistentes a vancomicina, por lo tanto, si quiero agregarle al medio de cultivo, puedo ponerle este, pero no le puedo poner bacitracina porque la bacitracina los elimina. Eso tengo que tener en cuenta. Y una característica fundamental, que es lo más importante que tiene Prevotellas, todas las especies de Prevotella, es que inhiben la acción de los anticuerpos. Y aumentan en cantidades industriales en pacientes que hacen tratamiento con corticoides. Eso es fundamental, o sea que en algunos pacientes que están en tratamiento vamos a encontrar consecutivamente o secundariamente al tratamiento gran cantidad de este microorganismo. Por lo tanto, si nosotros suprimiéramos los corticoides, posiblemente, y no lo podemos asegurar porque hay que ver el estado periodontal del paciente, posiblemente se eliminen la cantidad excesiva de Prevotellas. Fusobacterium, otro de los integrantes del grupo naranja, con menos poder patógeno sobre el periodonto según Sokransky. También necesita vitamina K para su desarrollo, sangre y antibióticos, pero no produce colonias de colores oscuros. Eso es importante que ustedes tengan en cuenta. Son filamentosos, como que tuvieran pelitos, son gram negativos. Anaerobios estrictos, todos ellos, ¿eh? Hasta ahora no vimos alguno que sea facultativo. No fermentadores e inmóviles, por lo tanto flagelos no tienen. Fíjense la superficie a ver qué nos puede decir. Van a formar parte de Fusobacterium de distintas biotas. ¿De cuáles? De lo que vamos a encontrar en el surco gingival, lo que vamos a encontrar en las biopelículas supragingivales, o
sea, por arriba del margen gingival. Podemos encontrar fusobacterias en el tubo digestivo y también podemos encontrar fusobacteria como responsable de varios procesos vinculados a vaginosis. Esto es muy interesante de relacionarlo con los embarazos obviamente de las mujeres gestantes, porque si no hacen controles, lo que van a hacer es partos prematuros. Y si uno investiga estos partos prematuros, va a encontrar gran cantidad de fusobacterias en lo que es placenta y líquido amniótico. Entonces, eso es también una de las causas muy importante que a veces no se asocia directamente a fusobacterium, sino a enfermedad periodontal. Hay muchísimos estudios hechos en la ciudad de Rosario de bajo peso al nacer y partos prematuros relacionados a enfermedad periodontal. Si quieren, se los podemos prestar algún día. La cátedra de odontopediatría también ha hecho estudios de este estilo, así que es muy interesante y ustedes pueden ver cómo todas las especialidades se empiezan a desarrollar. Y tiene un poder patógeno, por supuesto, asociado a fimbrias, porque se tienen que coagregar distintos microorganismos, y a los lipopolisacáridos que están en superficie, que también van a permitir que degraden algunos compuestos y liberen al medio algunos metabolitos que son tóxicos. Sí, lo que van a hacer es inhibir la llamada o la atracción o la quimiotaxis de las células fagocíticas al medio para poder eliminarlos. Eso es muy importante. Pero ¿qué nos interesa de Fusobacterium? La asociación que puede llegar a tener en el poder destructivo periodontal con las gestantes y sus partos prematuros. Por último, dentro de lo que es el grupo naranja, vamos a ver a Campylobacter. Campylobacter, de todos los que hemos visto y de todos los que vamos a ver, son los de más difícil cultivo. Generalmente no se logra la identificación a través de medios artificiales, sino que los podemos ver por microscopio. Son bacilos gram negativos, tienen forma de coma, son móviles como treponemas, pero estos son bacilos, treponemas eran espirilos, y tienen un flagelo en la punta, como ustedes podrán ver. Y lo que tienen de interesante es que pueden desarrollar en una atmósfera de 2% de oxígeno y entre 18 al 20% de dióxido de carbono. Y llegamos, para darle una aplicación clínica a todo lo que hemos visto en el día de hoy, de los microorganismos que forman el complejo rojo, el tope de gama destructivo del tejido periodontal, y su asociación con otros, su asociación ilícita, como les digo yo todos los años, con los microorganismos del grupo naranja, que no son tan destructivos, pero que son necesarios para la progresión de la enfermedad, a una entidad clínica que nosotros conocemos como GUN. Anteriormente denominábamos GUNA, por eso en el apunte pueden encontrarlo también como GUNA, y es una gingivitis ultranecrotizante que tiene ciertas características y que no se ve en todos los pacientes. En un primer momento se pensaba que era una simbiosis fusoespiroquetal, solamente entre fusobacterias y treponema dentícola. Pero después, con las distintas pruebas diagnósticas, con las complejidades que hay de las formas de abordar los diagnósticos microbiológicos, se ha visto que no solamente forman parte de los fusobacterias y las espiroquetas, sino que también tenemos peptostreptococos, selenomonas, Tannerella y Prevotella. Y hay una cuestión particular de esto, es que en algunos casos también van a participar estreptococos. Y son estos estreptococos lo que generan en mayor proporción, aunque uno no crea, la destrucción del tejido. ¿Y por qué digo que no todos los pacientes desarrollan esta enfermedad, sino algunos, sino porque tenemos que tener la confluencia de varios factores en el mismo momento, en el mismo lugar y al mismo tiempo? Uno de ellos, factor predisponente, es el estrés. No quiere decir que toda persona estresada tenga GUN, porque si no estaríamos todos con GUN diagnosticado, porque tenemos un nivel de sobreestrés tremendo. Pero bueno,
hay picos de estrés por momento que ayudan. ¿Y qué es lo que hace el estrés? El estrés aporta ciertas actividades que son modificables, no solamente en la dieta, sino en los hábitos. Y también lo que yo tengo que tener en cuenta, a veces pasa que cuando uno está estresado tiende a comer más cosas dulces. Y ahora uno empieza a pensar, capaz que cuando me da esta gana de comer chocolate, porque estoy pasado de vuelta, y capaz que sí, bueno. Entonces, después tengo que recordar cuando estudié anatomía, que el estrés tiene una acción sobre el sistema nervioso autónomo y sobre el sistema endocrino. Entonces, el estrés también lo que me hace es disparar la función de la glándula tiroides y también me dispara la acción del páncreas. Entonces, en momento de estrés yo tengo mayor cantidad de insulina disponible, ¿no? Procesos fisiológicos, nada del otro mundo, porque el estrés no es patológico. Los momentos de estrés es bueno, el tema es cuando se perpetúan y ahí sí producen daño. Entonces, en este momento en el que está perpetuado en el tiempo, es el que me estaría provocando uno de los factores fundamentales para el desarrollo de esta enfermedad. Después, ¿qué tengo que tener en cuenta? Los pacientes que fuman. Los pacientes que fuman tienen la liberación a partir del sistema nervioso central de catecolaminas. Las catecolaminas lo que hacen es producir vasoconstricción. La vasoconstricción genera isquemia del tejido. La isquemia del tejido, ¿qué hace? Que no llegue los aportes del sistema sanguíneo, no tenemos buena cantidad de oxígeno, no tenemos nutrientes. Y una cosa es que sea transitorio mi vasoconstricción, como ocurre en el primer momento del proceso inflamatorio, y otra cosa es que se sostenga en el tiempo. Si yo tengo un paciente que me fuma 2 atados de 20 por día, no es lo mismo uno que me fuma 3 o me fuma 3 atados de 20. Entonces, son todos factores que tengo que evaluar. A mayor momentos de isquemia sostenidos en el tiempo, mayor problema voy a tener con mis tejidos porque disminuyen los aportes de nutrientes y de oxígeno. Tenemos ciertas enfermedades autoinmunes que van a favorecer a esta enfermedad, como por ejemplo un lupus. Ustedes saben que las enfermedades autoinmunes se inician por un déficit en el sistema inmunológico, en una de las respuestas, que es cuando las células propias no reconocen a las células propias, sino que las toman como extrañas y las empiezan a atacar. En ese momento se establecen inmunocomplejos o complejos antígeno-anticuerpo o bien enfermedades autoinmunes, que es como se las conoce habitualmente. Artritis reumatoidea es una de ellas, lupus es otra, que son las más comunes, ¿no? Rosáceas a nivel de piel. Entonces, estos también son factores predisponentes para que los pacientes puedan desarrollar GUN. En relación a la higiene oral, tenemos pacientes que tienen muy mala higiene oral, pero también es todo como un círculo, ¿no? Porque el paciente dice, me sangran las encías, no me cepillo porque me sangra y me duele. Si no te cepillas porque te sangra y te duele, el tejido se inflama más y te sangra y te duele más. Entonces es como un círculo vicioso. En algún punto hay que interponer un corte. Y eso es lo que se necesita hacer. Y hay otros factores asociados como infecciones virales, generalmente por citomegalovirus o Epstein-Barr, que vamos a ver en el parcial que viene, que intervienen en estas patologías que podemos recuperar si se hace un análisis y un cultivo en células generalmente de primates. Y los pacientes que tienen una alteración en la nutrición, que están malnutridos por exceso o carencias, también forma parte de los factores predisponentes. Entonces, no alcanza con tener uno de ellos.
uno solo de estos factores no nos va a permitir el desarrollo de esta entidad clínica, sino todos estos factores confluyen o en su mayoría 3 o más. Y van a desarrollar, este es un corte de lo que sería la parte dental, tejido óseo y la parte de la encía. Y a mí que me interesa que ustedes sepan las zonas, porque esto lo podemos ver con un microscopio, podemos identificar qué es lo que hay en cada zona. Vamos a encontrar de afuera hacia adentro, o sea que acá es cavidad oral y acá tenemos tejido óseo. Una primera zona, que es la zona bacteriana, donde voy a encontrar un montón de microorganismos. ¿Cuál es todo lo que nombramos antes? Peptococcus, Peptostreptococcus, selenomonas, también puede haber prebotelas, que acá hay un error de ortografía, dice procotela, que no sabemos quiénes serán, pero bueno, parece que son nuevas, o sea que también en los libros inventan nombres, no se sientan mal. Y aparte de los fusobacterias y Treponema dentícola. Y después tenemos, sigue yendo hacia profundidad, donde se empiezan a complejizar las estructuras, una zona neutrófila que va a encontrar, por supuesto, gran cantidad de estas células que van a intentar defender y contener el avance de los microorganismos. Nosotros tenemos estructuras vitales que defender y para eso encontramos estas células interponiéndose en el camino. Pero la característica fundamental de esta zona neutrófila es que hay invasión bacteriana. Entre los neutrófilos hay bacterias, entre ellos. Luego tenemos una zona necrótica, donde vamos a encontrar las células del tejido que se encuentran desintegradas. Vamos a encontrar restos de fibras colágenas y muchas espiroquetas, por lo tanto ya ha cambiado el ecosistema. Es un ecosistema mucho más denso, mucho más intenso, con una anaerobiosis marcada. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hay una zona de invasión donde no solamente tenemos algunas espiroquetas, como teníamos en la zona anterior, sino que tenemos predominio de Treponema dentícola y de otros microorganismos que ya hemos nombrado como Porphyromonas, como Tannérella, como Fusobacterium. En grandes rasgos, el paciente tiene afectada 1 o 2 piezas dentarias. Esto no es generalizado, no es que se da en toda la boca del paciente. El paciente va a referir que tiene dolor, que tiene olor feo, olor fétido. En líneas generales no tiene fiebre el paciente. En muy pocos casos sí, pero son pacientes que tienen otras comorbilidades, otras enfermedades de base. Entonces, en el momento que el paciente tenga fiebre, ahí hay que interponer una terapia con antibióticos, pero si no, chicos, no se les da antibióticos, tratamiento es local. ¿Y qué vamos a ver? Cuando nosotros veamos, le digamos al paciente, bueno, si el paciente abre la boca, vamos a ver qué tiene. Lo que vamos a ver es esto. Esta es una imagen tomada de internet de la Clínica Dental Navarro. No es mía, así que se las referencié. Tiene una característica particular, como ustedes ven, las papilas no terminan en punta, no tienen esa forma triangular que es típica de las papilas, sino que está truncada, está cortada, está perdida, las encías se ven globosas, no tienen ese color rosa coral que debe tener la encía sana, sino que se encuentran como más congestivas. Fíjense en esta parte más brillante. Tienen todo como si fuera un ribete alrededor de las piezas dentarias, lo alcanzan a ver. Y tienen algo que se llama pseudomembrana, que es la destrucción de las células superficiales, que es esta pseudomembranita gris, que si uno la intenta desprender, sangra y duele. Por supuesto, como el predominio de microorganismos de esta enfermedad es anaerobios, el tratamiento va a incluir
la utilización de un antiséptico que aporte oxígeno. Por lo tanto, el tratamiento de elección es colutorios con peróxido de hidrógeno 1,5 2 veces por día. No al 3, porque al 3 libera mucha cantidad de oxígeno, 10 volúmenes, y no va a permitir que el tejido nuevo se forme y empiece a cicatrizar. Este es el momento en que nosotros unimos lo que estudiamos en peróxido de hidrógeno, que decía 1,5 por el tratamiento de UN, que no teníamos ni idea quién era UN, con un, ahora que ya tengo idea quién es UN, quiénes son los microorganismos que participan y por qué yo les debo dar un antiséptico que aporte oxígeno. Porque el antiséptico de elección, al aportar gran cantidad de oxígeno, lo que hace es alterar ese ecosistema donde desarrollan estos microorganismos muy exigentes y muy particulares y permiten que empiecen a desarrollarse otros microorganismos y al no tener una atmósfera privada de oxígeno, no tienen dónde desarrollarse, por lo tanto no van a poder seguir progresando en la enfermedad. Por supuesto, este es un paciente que debemos atender no solo en el momento, sino que hacer un tratamiento integral en lo que es en relación a la periodoncia, porque por supuesto tiene otros trastornos, ¿no? No es que se desarrollan únicamente de la nada, que vienen cayendo en paracaídas los anaerobios, colonizaron, desarrollaron y provocaron una enfermedad, sino que esto es consecuencia de algunos microorganismos que estaban presentes que aprovechan la alteración de los factores y desarrollan esta enfermedad. Hasta acá lo que hemos visto en el teórico y lo que hemos tratado en el día de hoy. Me pasó unos cuantos minutos, les pido disculpas. El día jueves, Janina sigue con lo que falta, que es muy interesante también. A tener en cuenta lo que es caries, enfermedad gingival y las características bioquímicas de biofilm, que es lo que estaría faltando para completar este tema que es más que necesario para nosotros. Recomendación, chicos, con tiempo atropellen los nombres de los microorganismos porque, como ustedes ven, son complejos, son largos y son difíciles de pronunciar. Y ustedes, cuando vengan a rendir el examen, ya sea o recuperatorio o final, los nombres tienen que estar bien pronunciados. Dudas, consultas, algo que podamos responder, algo que no haya quedado claro, lo puedo explicar de otra forma, si no, nos vemos el jueves. ¿Nada? Bueno, Jani, vos no te vayas. Al resto, nos estamos viendo el jueves a las 6 de la tarde con la doctora Jani. Cari, perdón, No, pero profe, estoy gracias. cortadísima. Chao, profe, gracias. No, de nada. Chao, gracias.